Su nombre era Libby, y había estado perdida en el torbellino de una relación emocionalmente agotadora, pero ahora renacía en una nueva vida. La decisión de dejarlo había sido una de las más difíciles de su vida. Había parecido imposible alejarse del hombre que pensó que amaba, el que en algún momento le mostró la faceta más apasionada de la vida. Pero con el tiempo, ese amor se convirtió en una serie de noches frías y palabras número dichas, discusiones interminables y un silencio sofocante. El día en que lo dejó, había sido tan caótico como había sido su relación, lleno de ira, incredulidad y lágrimas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Número solo fue el fin de su relación, sino el fin de una versión de sí misma, una que nunca volvería a ser. Lily sabía, en el fondo, que había tomado la decisión correcta, pero eso Número hacía que las consecuencias fueran más fáciles. Ahora estaba sola, navegando por un mundo sin él a su lado. La idea de estar sola en este nuevo mundo la asustaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, lentamente se dio cuenta de que el miedo Número era tan grande como la libertad que sentía. Nunca había sido alguien acostumbrada a estar sola. Su vida siempre había estado ligada a alguien más, primero a sus padres, luego a él. Pero ahora, en un pequeño apartamento en una ciudad tranquila, finalmente era libre para crear su propia vida. Mientras deshacía sus pertenencias, el peso de su decisión se asentó en su pecho. Miró por la ventana hacia la calle ocupada abajo, observando a las personas pasar en sus propios mundos. Ellos tenían sus propias historias, sus propias vidas. Y Lily se dio cuenta, ya Número era solo un capítulo en la vida de alguien más. Finalmente, estaba escribiendo su propia historia. Un golpe en la puerta la sobresaltó de sus pensamientos y se apresuró a abrirla. En el umbral estaba su nuevo vecino, un hombre alto, de ojos oscuros y una sonrisa fácil. Se presentó como Ethan, y Lily sintió una extraña calidez inundarla. Él tenía un encanto que la hacía sentirse cómoda y nerviosa al mismo tiempo. Su voz era suave, y sus ojos reflejaban una amabilidad que le hizo olvidar la amargura del pasado. Hablaron un rato, principalmente sobre cuánto tiempo habían vivido ambos en el edificio, y él mencionó que era diseñador gráfico freelance. Lily Número pudo evitar notar lo fácil que era hablar con él, lo diferente que se sentía en comparación con sus conversaciones pasadas con él. El pasado aún estaba allí, acechando, pero la presencia de Ethan era una distracción bienvenida, como una suave bocanada de aire fresco después de estar atrapada en una habitación sin ventilación. Número esperaba nada de él. Después de todo, acababa de salir de una relación tóxica, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión con alguien que Número estaba envuelta en culpa, dolor o traición. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos tranquilos de autorreflexión y pequeñas interacciones con Ethan, quien comenzaba a convertirse en una presencia familiar en su vida. Lily Número tenía la intención de apresurarse en nada. Después de todo, su corazón acababa de ser roto y las cicatrices de su pasado seguían siendo profundas. Pero Número podía ignorar el tirón innegable que sentía hacia él, como si él fuera la calma en su tormenta. A menudo se encontraba esperando con ansia sus pequeñas charlas en el pasillo o sus encuentros accidentales en la lavandería del edificio. Ethan tenía una manera de hacerla sentir vista, comprendida. Nunca la presionaba para nada, ni la hacía sentir que debía ser alguien diferente. Era refrescante, un contraste radical con todo lo que había conocido en su relación anterior, donde cada palabra, cada acción, era observada y controlada. Una noche, después de un largo día de trabajo, Lily se sentó en su sofá, con el peso del mundo sobre sus hombros. Sus pensamientos volvieron al doloroso rompimiento con Daniel, el ex que había dejado atrás. Él había sido todo lo que pensaba que necesitaba en su momento. Era apasionado, intenso y lleno de promesas. Pero esas promesas eran vacías, construidas sobre manipulación y engaños. Él la había desmoronado lentamente, pedazo por pedazo, hasta que Número le quedaba identidad fuera de él. Había costado todo lo que tenía para irse, pero lo había hecho. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, un golpe en la puerta interrumpió su ensueño. Se levantó rápidamente, sorprendida, y la abrió para encontrar a Ethan parado allí, con una pequeña planta en la mano.
Noté qué número tienes nada en tu repisa, dijo con una sonrisa. Pensé que podrías necesitar algo de verde. Lily sonrió, conmovida por el gesto. Eso es tan amable de tu parte. Honestamente, Número estaba pensando en decorar. Solo quería un nuevo comienzo, ¿sabes? Lo entiendo, respondió Ethan, entrando. Tuve que hacer lo mismo cuando me mudé aquí. A veces, una hoja en blanco es justo lo que necesitas. Ella le indicó que se sentara en el sofá. ¿Te gustaría sentarte? Podría usar algo de compañía. Ethan se sentó frente a ella, y por un momento, simplemente se miraron, el silencio entre ellos cómodo. Lee se sintió atraída por su presencia. Número era solo su amabilidad lo que llamaba su atención. Era su habilidad para hacerla sentir tranquila de una manera que Número había sentido en mucho tiempo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, Número tuviera que pretender estar bien cuando Número lo estaba. He estado pensando mucho en mi pasado últimamente, admitió en voz baja, bajando la mirada hacia sus manos, sobre todo lo que dejé atrás. Ethan Número dijo nada al principio, como si le estuviera dando tiempo para reunir sus pensamientos. Es difícil seguir adelante con un pasado que todavía te tiene atrapada, dijo suavemente. Pero estás aquí ahora, y eso significa algo. Lilia asintió, agradecida por su comprensión. Nunca había hablado sobre Daniel con nadie. Siempre había mantenido todas sus emociones guardadas, convencida de que nadie lo entendería. Pero con Ethan, había algo diferente. Número se sentía juzgada. Número sentía que tenía que ser algo diferente a lo que era. Número estoy segura de si alguna vez voy a dejar ir todo, dijo, su voz teñida de vulnerabilidad. Es como si el pasado siempre estuviera allí, colgando sobre mí. Ethan se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la de ella. Número tienes que dejarlo ir todo de una vez. Solo toma un paso a la vez. Ya tomaste la decisión más difícil al irte. Ese es el primer paso hacia la sanación. Sus palabras eran simples, pero tenían peso. Por primera vez en mucho tiempo, Lily sintió un atisbo de esperanza. Tal vez podía empezar de nuevo. Tal vez, solo tal vez, podría volver a creer en la idea del amor. Su conversación derivó hacia temas más ligeros después de eso. Libros, películas, viajes. La risa de Ethan era contagiosa, y Lily se encontró sonriendo por primera vez en semanas. A medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que había dejado de pensar en Daniel por completo. Estaba completamente presente en el momento con Ethan, y eso se sentía bien. Se sentía real. Después de un rato, Ethan se levantó para irse. Creo que es hora de irme, dijo con una cálida sonrisa. Pero nos veremos pronto, ¿de acuerdo? Gracias de nuevo por la planta, dijo Lily, sintiendo un ajetreo en su pecho. Lo aprecio mucho. Cuando él se fue, Lily cerró la puerta detrás de él y se recargó en ella, su corazón latiendo un poco más rápido. Había algo innegablemente magnético en Ethan, algo que la hacía sentirse viva de una manera que Número había sentido en mucho tiempo. Número estaba lista para saltar a una nueva relación. Número todavía. Pero Número podía negar que lentamente se estaba convirtiendo en alguien de quien empezaba a preocuparse. Y por primera vez desde que dejó a Daniel, Lily empezó a preguntarse si podría haber un futuro para ella. Un futuro donde fuera libre para amar, sin miedo, sin cadenas. Un futuro con alguien que la valorara por lo que realmente era. La semana siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos, llena de momentos pequeños y tranquilos que parecían algo más que ordinarios para Lily. Había vivido tanto tiempo a la sombra de su pasado, siempre mirando por encima de su hombro, temerosa de ser herida de nuevo. Pero con Ethan, había una sensación de calma que Número podía sacudirse. Número es que estuviera enamorándose de él aún. Era más como una promesa de algo nuevo, algo fresco. Él tenía una forma de hacerla sentir tanto vista como aceptada, de una manera que se sentía como un bálsamo para su alma lastimada. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Lily se sentó en su mesa de la cocina, con una taza de té en las manos. Miraba distraídamente por la ventana hacia la ciudad abajo, su mente divagando. Una parte de ella aún Número podía creer lo fácil que Ethan había encajado en su vida. Ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba a alguien como él hasta que apareció,
trayendo consigo una paz que Número sabía que era posible. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ethan comenzara a llamarla más seguido, sugiriendo que salieran a caminar, cenaran o vieran películas juntos. Era algo inocente, sin presiones, solo compañía, pero la conexión entre ellos era innegable. Pasaban horas hablando sobre sus vidas, sus ambiciones, sus infancias y sus sueños. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta Lily de cuánto se había cerrado al amor en los últimos años. Daniel le había hecho eso. Había levantado muros alrededor de su corazón, Número por amor, sino por control. La había hecho sentir pequeña, insignificante y Número digna de nada bueno. Y ahora, después de todo el tiempo que había pasado, Lily finalmente empezaba a ver que merecía algo más. Número necesitaba ser definida por lo que Daniel le había hecho. Número era solo una víctima de su pasado. Era una mujer capaz de encontrar la felicidad de nuevo, por su cuenta. Ethan nunca le presionó para que hiciera algo que Número estuviera lista para hacer, ni le recordó lo que había vivido. Él la aceptaba como era, y por primera vez, Lily entendió lo que significaba realmente ser valorada sin condiciones. A veces, cuando se encontraban en el pasillo o compartían un café, se sentía como si Número fuera necesario hablar en voz alta para entenderse. Todo estaba claro en el aire. Una tarde de sábado, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ethan invitó a Lily a un paseo por el parque cercano. Aceptó sin pensarlo mucho, y juntos caminaron bajo la luz dorada, disfrutando del aire fresco de la tarde. Durante el paseo, Número hablaban mucho, pero había una paz reconfortante en su compañía, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Ethan comenzó a contarle sobre su pasión por el diseño gráfico, cómo siempre había querido ser independiente y crear algo único. Lily, por su parte, compartió con él su amor por la escritura, cómo las palabras siempre habían sido su refugio, pero que, durante años, se había sentido incapaz de escribir por sí misma. «Es gracioso», dijo Lily, mirando al frente mientras caminaban. «Siempre creí que si tenía a alguien a mi lado, sería más fácil ser yo misma. Pero ahora me doy cuenta de que Número es así. Tener a alguien más Número me hace más fuerte, solo me hace perderme en el otro. Lo que realmente necesito es encontrarme a mí misma primero». Ethan la miró de reojo, sonriendo. «Eso es muy sabio», respondió. «Creo que mucha gente se olvida de eso. Se enfocan en lo que esperan de otros, en lugar de lo que pueden construir por sí mismos». El paseo terminó en una pequeña cafetería del parque, donde se sentaron a disfrutar de un café caliente. Lily miró a Ethan con una mezcla de gratitud y aprecio. Estaba empezando a comprender algo que antes había sido difícil de asimilar. Su felicidad Número dependía de otra persona, sino de ella misma. Ethan la había ayudado a recordar eso de manera tan natural que Número era necesario que lo dijera. Estaba aprendiendo a confiar en sí misma, a ser quien realmente era, sin importar lo que otros esperaran de ella. Sin embargo, al llegar a la estación de tren, algo en su interior se revolvió cuando vio una familia feliz pasar por su lado. La imagen la hizo pensar en lo que había dejado atrás, pero esta vez Número fue una sensación de dolor. Fue una sensación de alivio. Sabía que su vida Número iba a ser como la de esa familia, pero eso Número significaba que Número pudiera ser feliz. De hecho, estaba empezando a aceptar que lo mejor estaba por venir, pero debía ser ella quien lo construyera, paso a paso. Ethan la miró, dándose cuenta de la reflexión interna que estaba atravesando. «¿Todo bien?», le preguntó con suavidad. Lily asintió, una ligera sonrisa en sus labios. «Sí, solo pensaba en lo lejos que he llegado, en todo lo que he aprendido». «Te felicito por llegar hasta aquí», dijo Ethan. «A veces, el primer paso es el más difícil, pero seguir adelante requiere algo más que valentía. Requiere conocerse a uno mismo». Esas palabras resonaron profundamente en Lily. Sabía que, aunque aún había mucho camino por recorrer, lo estaba haciendo por ella misma. Y, aunque Ethan Número era la respuesta a todas sus preguntas, sí se había convertido en una parte importante de su viaje. Pasaron varias semanas, y Lily comenzó a encontrar en su rutina algo que jamás había imaginado: la paz. El silencio ya Número le resultaba incómodo, y la soledad que antes temía
se había transformado en una compañera bienvenida. Había aprendido a disfrutar de su propio tiempo, de la quietud, de la oportunidad de simplemente ser. La presencia de Ethan seguía siendo reconfortante, pero Número sentía la necesidad de que él estuviera constantemente a su lado. Una tarde de domingo, Lily estaba en su apartamento, revisando algunas viejas cartas y fotos, cuando una llamada interrumpió sus pensamientos. Era su madre. «Lily, cariño». La voz de su madre sonaba preocupada. «¿Cómo estás? Número, hemos hablado en un tiempo». Lily dejó escapar un suspiro mientras se acomodaba en el sillón. Su madre siempre había tenido esa habilidad de hacerla sentir culpable, incluso sin quererlo. Las expectativas de su familia habían sido siempre una presión constante sobre sus hombros. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, Lily se dio cuenta de algo importante. Número tenía que encajar en los moldes que otros querían imponerle. «Estoy bien, mamá», dijo con voz tranquila. «Estoy bien por mí misma. He aprendido a ponerme a mí primero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura de eso, cariño? Sé que te ha costado mucho dejarlo todo atrás». Lily sonrió al pensar en cómo había cambiado. «Sí, mamá. Dejar todo atrás, Número, fue fácil, pero fue lo mejor que pude hacer. Ya, Número, me estoy definiendo por las expectativas de los demás. Estoy construyendo mi vida, paso a paso». La conversación con su madre fue breve, pero reveladora. Ya Número sentía esa presión constante de vivir de acuerdo a las expectativas ajenas. Al final, todo lo que necesitaba era confianza en sí misma. Ya Número temía ser ella misma, sin importar las voces externas. La llegada de la primavera trajo consigo nuevas oportunidades para Lily. La ciudad se llenó de colores vibrantes y con ella nuevos comienzos. Ethan le sugirió, con su habitual ternura, que se uniera a un taller de escritura que se impartiría en el Centro Cultural del vecindario. «¿Por qué, Número, tal vez te ayude a reconectar con tu creatividad?», le dijo. Lily, que había puesto la escritura en pausa durante tanto tiempo, sintió una chispa dentro de sí. Decidió intentarlo. Y, al comenzar a escribir en el taller, descubrió algo increíble. Al poner sus pensamientos en palabras, se dio cuenta de que había sanado más de lo que imaginaba. Ya Número tenía miedo de enfrentar su pasado, porque había aprendido a verlo desde una perspectiva diferente, más suave. Y lo mejor de todo, se dio cuenta de que su vida, Número, era una historia rota, sino una narración en constante evolución, que solo ella tenía el poder de escribir. Ethan seguía siendo parte de su vida, pero ya Número sentía que dependiera de él para sentirse completa. Había encontrado su fuerza, su independencia. Había aprendido a ser feliz en su propia compañía. Aunque sentía una profunda conexión con Ethan, estaba más que clara en una cosa. Su felicidad, Número, estaba atada a nadie más. Un día, después de una tarde de trabajo y un paseo por el parque, Ethan la acompañó hasta su puerta. Se detuvo frente a ella, con una expresión serena, pero también cargada de significado. «Lily», dijo, su voz suave, «te he estado observando, y lo que más me impresiona de ti es la forma en que has aprendido a ser tú misma. Número, necesitas que nadie te complete, porque ya eres completa por ti misma. Y eso es algo que admiro profundamente». Lily se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que Ethan, Número, estaba pidiendo nada a cambio. Él había sido testigo de su viaje, de su proceso de transformación, y Número quería ser la razón de que ella fuera feliz, sino más bien parte de la historia que ella misma estaba escribiendo. «Gracias», dijo finalmente, sonriendo. «Lo mismo siento por ti. Has sido una gran inspiración, Ethan. Y aunque Número sé qué depara el futuro, sé que he aprendido a caminar mi camino por mí misma. Y eso es lo que más importa». Ethan la miró, con una sonrisa cálida, antes de despedirse. «Estoy aquí, sin importar qué pase. Siempre». Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Lily cerró la puerta detrás de él. Por primera vez en mucho tiempo, miró a su alrededor y sintió que todo encajaba. La vida, aunque llena de incertidumbres, era suya para tomarla en sus propios términos. Había dejado atrás la oscuridad del pasado y había encontrado la luz en su propia alma. Ahora, el futuro, Número, era algo que le daba miedo.
Era una página en blanco que estaba lista para ser escrita. Lily sabía que, pase lo que pase, ella siempre se elegiría a sí misma, y eso era lo único que realmente importaba.